Nos saludamos con nuestro primer invitado, como lo habíamos anunciado, y ya está con nosotros el doctor René Astudillo, fiscal, doctor en jurisprudencia y catedrático universitario, que nos acompaña para analizar el informe en el caso Gabela, el más reciente documento que ha sido presentado por el perito Mesa, un documento que resulta polémico por algunas imprecisiones que han sido halladas en el mismo. ¿Cómo está, doctor Astudillo? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. ¿Qué opinión le merece de manera general este informe que ha sido cuestionado por juristas, que ha sido cuestionado por diversos sectores? Porque según quienes cuestionan el documento hay algunas imprecisiones, incluso hay especialistas que dicen que el perito Mesa se habría sobrepasado en sus funciones al hacer algunas acusaciones como conclusión de ese informe. Buenos días, bienvenido. Buenos días con todos los que están escuchando esta prestigiosa radio, Punto en Noticias. Bien, primero hay que indicar y puntualizar que un informe pericial debe ser técnico y científico. Al decir técnico y científico, tiene que arribar a conclusiones técnicas y científicas, es decir, tiene que tener soportes, tiene que tener información válida, creíble, contrastable y directas que puedan llevar a una conclusión técnica. Los peritos son los únicos que pueden llegar a conclusiones técnicas, pero las pericias propiamente tienen que estar sujetas a verificación. No es una determinación de juzgamiento ni una sentencia en el que se puede decir que es irrefutable. Sin embargo, de lo que he podido observar en la pericia del señor argentino de apellido Mesa, él ha manifestado públicamente, primero vulnerando lo que establece el protocolo de peritos, porque si es reservado, debe de entregar su información y debe de hacerse la investigación exhaustiva. Al ya dar nombres, presumiblemente de autores intelectuales, etcétera, se está poniendo en sobreaviso precisamente a las personas que podrían estar inmersas en un delito. Y esto vulnera el protocolo de peritos, vulnera lo que es la pericia como tal, y más allá se extralimita porque él ya está dando opiniones subjetivas y está prácticamente ya juzgando. Y de lo que no tengo el producto reconstruido, que para mí es un producto nuevo, sin embargo, porque recordemos que anteriormente dijo que no tenía ni archivo siquiera, sepamos que cada perito se queda con una base precisamente por lo que ocurrió, supuesto desaparición, y digo supuesta porque no se ha confirmado todavía al respecto, pero sí es una reconstrucción. Sin embargo, al reconstruir, al inicio dijo que no tenía los elementos o los archivos y ahora ya lo ha podido recordar todo y bueno, está bajo su responsabilidad hacerlo o no y tendrá que responder a la opinión pública. Lo que no se puede o no se debe hacer es ofrecer opiniones al público, conjeturas, ¿no? Y de igual manera extralimitarse, porque el perito entrega su informe y deben que las autoridades del país, la alta magistratura, la Fiscalía General del Estado, tiene que analizar, aperturar la investigación previa, que por cierto es reservada, y su difusión, en este sentido, acarrearía, perdón, sanciones, en este caso penales. Y ese se está incumpliendo en razón de que se está divulgando ya un informe que se ha reconstruido y que obviamente tiene que ser manejado con seriedad. Eso es el preámbulo de lo que le puedo decir respecto a que el perito no está respetando los estándares internacionales, que es la reserva y que también tiene que ser un informe objetivo técnico y científico, no en base a versiones de terceros sin haber corroborado, no en base a versiones de los propios procesados sentenciados a 25 años, y no se puede tampoco hacer conjeturas si no se ha determinado técnica y científicamente. Es lo que puedo indicar de manera general. Doctor, buenos días, bienvenido. A ver, usted Bien. señala de que las pericias deben estar sustentadas en conclusiones técnicas y científicas. En el caso de este informe, digamos, el hombre entregó una carpeta y tenían como 18 cajas exhibidas en la puesta en escena de aquella noche.
No habían, entonces no hay, usted no encuentra justamente esas conclusiones técnicas y científicas en el informe presentado por Mesa. ¿Cómo llega él a concluir que fueron estos dos los autores intelectuales y a determinar que se sumaría un gatillero más a los asesinos materiales? Sí, perfecto. El conocimiento como tal del informe de estas 18 cajas que usted hace alusión, no las he podido analizar porque se lo maneja de carácter reservado. Sin embargo, de las opiniones expresadas por el perito, de ahí hago la opinión con responsabilidad, no per se viceversa. Solo por indicar, ¿no? La fiscalía, cuando en su momento investigó quién habla, conllevó a vincular a un ciudadano, ¿no? Eh, donde se pudo determinar técnica y científicamente que el arma, que la bala que se extrajo a un policía de apellido Cúñez, ¿no? Ujú. Coincidía con la bala extraída y encontrada en escena del delito en el caso Gabela. Y es así que el del match point determina que la bala, dice, de la correlación realizada en el match point del sistema IBIS, o sea, el sistema de acopio de las balas en criminalística, se determina que la bala levantada en el lugar de los hechos donde se produjo el disparo al hoy occiso Jorge Gabela, bueno, ingresada en el sistema IBIS con el código IOTG DCGIO 10-00-729 fue disparada por la misma arma de fuego que dispararon las balas rotuladas como B1 y B2, las cuales se encontraban actas para cotejo en relación con la muerte del ciudadano Cristian Cúñez Peñafil ingresada en el sistema. Y es así que de manera técnica y científica la Fiscalía vinculó, ¿no?, a otro ciudadano que recuerdo con el alias El Cojo, y se determinó que, creo que apellido Tomalá, él se determinó que en efecto habría estado de manera técnica y científica, habría estado en escena del delito, o al menos se correspondía la bala con la persona procesada y sentenciada por la muerte de Cristian Cúñez y por la muerte de Leonel Gabela. Es decir, si sumaríamos, tendría 50 años en su contra más otro delito. Entonces, a este mismo ciudadano, el perito, le pregunta, después de 1 año y medio, 2 años y medio de estar sentenciado por la Ujú. justicia y ratificar su sentencia condenatoria, que quién fue quien disparó, y obviamente le va a decir un procesado por salvar su libertad, le va a indicar que él no fue, que fue un tercero. En este sentido, hay que corroborar y contrastar, pues. Hay que determinar que en efecto es así. Es eso lo que yo digo, no está confirmado técnica y científicamente, no solamente de la versión de un coacusado, que reiteremos que un coacusado, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tibes, sancionó al Estado ecuatoriano porque un procesado, por salvar su libertad, obviamente, acusa a otro. No estoy defendiendo al tercero o al cuarto, simplemente lo que tenemos que repasar caso Tibi para ver cómo fue sancionado el Estado ecuatoriano por precisamente acoger criterios de los acusados, y de igual manera, en este caso, lo está haciendo el perito de tal magnitud. Es decir, un sustento al respecto técnico, científico, corroborable, que se puede determinar, que sepa cuando hizo el primero y segundo informe y ahora está entregando e indicando lo mismo, porque es una reconstrucción, hay que tener claro, se está basando solamente en supuestos. Ese en un caso, en un supuesto de lo que está indicando. Asimismo, ha manifestado que en este informe y de lo que se advierte en la entrevista al perito, que él ha entregado información valiosísima y que obviamente descubrió que la pericia en el caso del ciudadano, en este sentido, Salazar Vargas Derlis David, o también con su nombre verdadero, según lo que contan los archivos, que es precisamente el nombre con que se está ubicando a él, en este caso, a, a ver, Cruz Vargas Francisco Israel, es el nombre auténtico según la documentación que tengo y lo del registro civil y de información, dactiloscopia y de la carta de la tarjeta índice, y también Salazar Vargas Derdi David. Esta información, a partir que al suscrito en el año 2018
¿no? Se vertieron una serie de infundios, de imprecisiones, es decir, que el fiscal supuestamente sabía de la doble identidad de este ciudadano. Perfecto. Yo solicité la copia certificada a la Policía Técnica Judicial de Guayas, en la ciudad con sede en Guayaquil, la información requerida para que rectifiquen esa información maliciosa, que por cierto lo hicieron algunos canales de réplica sin ningún sustento, precisamente por los infundios del perito Mesa, del cual al momento de hacer la réplica de lo que yo había solicitado, él cogió un avión y abandonó el país. Así está, los movimientos migratorios pueden verlo en el año 2018. Y de Doctor, igual manera solicité el informe pericial de identidad dactilar DCG 41-211-9 por la perito criminalístico de identidad humana y de el tema de las huellas dactilares, Carla Fernanda Sosa Balseca, con fecha 25 de junio del 2000, en este caso 18, donde yo presenté la documentación para que se haga la rectificación. O sorpresa, que aparece en el informe reconstruido como una investigación de parte del perito, como haber extraído información de última fuente cuando esta información la entregué yo y consta en la Policía Judicial con puño y letra del suscrito solicitando la documentación por duplicado en la que hago referencia. Entonces, me parece que debe ser un informe técnico, científico, responsable, y no desde un punto de vista que afecte o no a la honra de quienes hemos investigado institucionalmente, de la Fiscalía, que lo ha hecho con seriedad, y que yo siempre indiqué en mi dictamen acusatorio a todas las personas procesadas que si en el evento, mientras no prescriba, hubiere autores intelectuales, se lo hará, pero con las debidas pruebas e indicios que al momento no existían, y si pudieran existir, sería la oportunidad para vincular a terceros. Sin embargo, no sé o no sé si consta, ¿no?, información real, seria y precisa para poderlo vincular a terceros. Y lo que hago es resaltar de que esa información que le hago y resalto de fecha 28 de diciembre de 2012 con el informe pericial dactilar TCG 41-211-9, se había solicitado con fecha de parte del suscrito 25 de junio del 2018, tal como consta la certificación, que ustedes podrán observar, no, la certificación, ¿no?, que yo lo solicité a la Policía Judicial para que hagan la rectificación de la noticia. Rectificación que ciertos canales lo hicieron, ¿no? Y otros simplemente lo aprovecharon para entregarlo y ahora se diga que se ha descubierto que hay una doble identidad. Eso es lo que le puedo añadir. Por eso es mi posición que debe ser una investigación, una pericia, perdón, técnica y científica, y no en base a supuestos, y peor, con documentación entregada por otros ciudadanos. Al menos, dele al autor que entregó la documentación, ¿no?, dele la fuente, pero no haga propia. Eso no es legal y no es moral. es decir, doctor Astudillo, este supuesto descubrimiento o este supuesto hallazgo, esta supuesta información nueva que ha presentado el perito Mesa en esta reconstrucción del tercer informe no es nueva, es una información que usted ya la había detectado y por la cual usted muestra los documentos respectivos. Eso por un lado, esa precisión. Y lo otro, este informe, tal como ha sido presentado con todos estos estas inconsistencias, estas observaciones que hacen diferentes sectores, ¿le puede o no servir a la Fiscalía como un insumo para determinar a los responsables del crimen que actualmente se investiga como una presunta ejecución extrajudicial? Bien, eso le correspondería, ¿no? Eso le correspondería es a la Fiscalía ya técnicamente hacerlo. En este caso, quienes están encargados de aperturarlo, ¿no? Ahora, lo que habría que determinar es que la Fiscalía debe de vincular a terceros con pericias técnicas y científicas, es decir, con pruebas indiciarias contrastables, creíbles y probables. Es decir, cuando un bien jurídico se afecta, como es la vida, un bien preciado del ser humano, tiene que hacérselo con la responsabilidad y con la solvencia de poder acopiar todos los indicios, llamadas telefónicas, entrantes, salientes, mensajes de textos, testigos oculares que puedan aportar a la investigación de terceros de manera imparcial, es decir, que la prueba
en este caso, no esté contaminada ni viole la cadena de custodia. En ese sentido, sí podríamos determinar que hubiese alguna persona que sea vinculada. Con la documentación que aporté, y reitero, es una documentación en la que primero se corrobora de que el ciudadano, como les indiqué, Cruz, que utilizaba dos identidades, Cruz Vargas Francisco Israel fallecido, ¿no? Así están los datos del registro civil, ¿no? Y de igual manera, con el nombre de Vargas Derli David, que precisamente en la pericia dice, confronte 1, Nacrodactilia a nombre de Francisco Real Cruz Vargas, asignado como cadáver A, con el certificado biométrico a nombre de Derli David Salazar Vargas, a quien se refiere como una tercera persona que también hubiera estado en el proceso vinculado. Dice con cédula de ciudadanía 09 28 48 06 07, estableciendo la exacta e infalible identificación dactiloscópica. Es decir, que de lo que consta en el documento de dactiloscopía, ¿no? Aquí está indicando que se trata de la misma persona, es decir, Francisco Israel Cruz Vargas y Derli David Salazar Vargas, de quien, al decir, y tendrían que investigar, tendrían que ver quién extendió el certificado de defunción, que hizo la comprobación con la perito de criminalística, que se trata de la misma persona y que esta persona, presuntamente digo, según lo que está en el documento de informe pericial dactilar, habría ya fallecido según lo que he indicado. Entonces, es importante que la Fiscalía investigue, revise toda la información para poder determinar si hay o no hay una vinculación, y de esto se vincula a los presuntos autores intelectuales. Caso contrario, sería una insuficiencia probatoria. Doctor, para hacer un poco de memoria, usted que conoce a profundidad este caso, a usted también trataron de empañarle su imagen y su nombre, entiendo. Alguien le acusó de haber recibido incluso un monto de dinero por parte de uno de los involucrados. ¿Quién le hizo esa acusación a usted y cómo quedó, además, demostrado de que no había sido así? ¿Y qué era lo que pretendían, además? Claro, gracias por la pregunta. A ver, yo he sido enfático como en todas mis actuaciones, y como es público, bueno, aunque sé que ya está borrando de la cuenta del Twitter cuando antes lo hacía en el 2018, pero tengo todos los respaldos y la captura, justamente cuando el periodista, ahora candidato de apellido Villavicencio, me acusó directamente de haberse entregado $20,000 al suscrito, ¿no? Y yo probé con la documentación. Es más, se abrió un expediente administrativo en la fiscalía, ¿no? Donde se investigó toda mi cuenta, y aquí tengo el expediente íntegro certificado y consta en la Fiscalía Provincial del Guayas y en la Fiscalía General del Estado, para que haga memoria, donde presenté que los dineros y haberes de la cuenta corriente pertenecían un año antes de la muerte del general Gabela, pertenecían al suscrito, y que los documentos y que el supuesto valor que decían que era de mi propia cuenta, pregunto yo, un año antes o meses antes de que muera una persona, si tiene dinero, préstamos de la propia fiscalía, 14,000 o 12,000 dólares y pico, sueldos como docente, sueldos como fiscal, que es un promedio de 4,000, entre lo que yo había vendido mi auto, el patrimonio familiar de mi cónyuge, todo sustentado y verificado, y la fiscalía, y la fiscalía por intermedio de la fiscal provincial de ese entonces, Inés Barco, perdón, determinó que no tenía responsabilidad, y aquí está el oficio. Entonces yo entregué toda la documentación, la judicatura también hizo lo propio, no encontró ninguna sanción administrativa, porque todas las actuaciones y todos los tribunales calificaron la actuación debida y también de transparente y también legal del fiscal en el caso que nos ocupa. Sin embargo, yo le entregué a él, porque precisamente él fue el que hizo el infundio, ¿no? Y todo fue porque a mí me habían nombrado fiscal, y tengo el nombramiento de fiscal provincial del Guayas de ese entonces, para impedir que yo me posesione, cosa que lo consiguieron, pero no consiguieron opacar el buen nombre, o al menos lo que se pretendía hacer. Una vez que no fui posesionado, obviamente acabaron las campañas sucias, los troles, etcétera, que veo algo similar en estas épocas, ¿no? Sin embargo,
con la documentación que presenté, yo le entregué, ¿no?, esta documentación y él lo sabe precisamente que hacemos referencia y ahora aparece como sorpresa que es una nueva innovación, o al menos que hubo cuando ni siquiera ellos lo tenían, pero yo le entregué la información para que rectifique por el derecho a la réplica, que rectifique el infundio, cosa que nunca lo hizo. Y eso es de conocimiento público. Entonces, la documentación está registrada, solicitada, oficializada en las instituciones públicas en las que la solicité en la fecha. Para que recuerden, 25 de junio del 2018 solicité y tengo certificada la documentación por duplicado. Entonces, ese es el resumen de todo aquello. Simplemente lo que se ha hecho en este caso es lamentable porque la persona, los familiares, se los revictimiza al dar imprecisiones de información. Debe llegarse a la verdad. Hasta el momento se han sentenciado a los autores materiales. Si hubiera un autor intelectual deben de hacerlo, pero con responsabilidad. No dar falsas esperanzas, porque eso se llama revictimizar a la víctima en tal sentido. Doctor, de acuerdo. Ahora, ahí usted me permite plantearle una inquietud adicional a la que ya tenía. Es la propia viuda del general Gabela, la señora Patricia Ochoa, una vez que se termina la rueda de prensa la semana pasada, ante una pregunta que le plantea una periodista de Diario Expreso, ella responde que son los mismos nombres que en 2018 ya le había entregado este perito Mesa. Entonces, digo, gastarse $380,000 para que recuerde dos nombres que ya los había entregado hace 5 años, digo, no sé qué tan bueno esté. O sea, qué tan buen negocio sea para el Estado gastarse tal cantidad de dinero pagándole a un supuesto investigador. Por un lado eso. O sea, 2018 la señora Ochoa dice, esos son los mismos nombres que ya me dio en esa época el señor Roberto Mesa. Ahora, lo otro es, durante todo este tiempo, a propósito de la pregunta anterior que yo le planteaba, la acusación, que fíjese usted, yo no tenía idea, pero ha sido Villavicencio, qué casualidad. Se armaron comisiones legislativas, se hizo esta comisión ahora, la Corte Constitucional y de tales. ¿Se va a poder llegar a algún momento a determinar la verdad sobre lo que hubo detrás del asesinato a Gabela, o lo han politizado de tal manera que esto simplemente va a quedar ahí como un show más? Bueno, yo de manera responsable no podría vaticinar porque caería en el mismo error de los que estamos justamente indicando, pero la Fiscalía tiene que llegar a determinar, y obvio, tenemos una sentencia condenatoria ratificada en las altas instancias, en este caso es la Corte Nacional de Justicia, es decir, la sentencia condenatoria. Inclusive aplicaron un recurso extraordinario que es el de revisión y les fue negado a los procesados. Es decir, está ratificado en todas las instancias. Si hubiera en el evento, ¿no?, y sería bueno que sirva la información que se ha entregado y que valga la pena haber gastado, no el Estado, sino todos los ecuatorianos, incluyéndome con nuestros impuestos, el valor que se ha entregado, que según tengo entendido es de $380,000, versus el primero que se pagó, que creo que eran 25,000 o algo inferior, eso sí, al monto actual. En este sentido, sí tendría que determinarse si hubieran las pruebas técnicas científicas, que hasta ahora, ya de lo que publicaron, no he visto absolutamente nada, o al menos que se haya referido. Y en este sentido hay que tomar en consideración que el Estado, si bien es cierto, ha contratado, habría que preguntar quién contrató, quién determinó la cantidad de pago en tal sentido, y también habría que evaluar si valió o no gastar, invertir en todo este dinero para, lo peor sería no llegar al esclarecimiento de un hecho, sino que dejarlo de igual manera sin que prospere el caso y no determinar si es que en el evento hubieran autores intelectuales. Reitero, cuando se investigó, se hizo con pruebas técnicas, científicas, los procesados tuvieron la oportunidad de defenderse, y así lo hicieron, versus las llamadas entrantes, salientes, satelitales, y toda la documentación que consta en el proceso fue en base a ello que todos los tribunales de todas las instancias los condenaron. Doctor Astudillo, por la forma como ha sido presentado este informe, ¿cumple con lo que requirió en su momento la Corte Constitucional
sobre este caso, cree usted, o no? De lo que recuerda el contenido de la Corte, solicita por el derecho a la verdad, no algún principio internacional de derechos humanos, era que se reconstruya y tenga esa información los deudos, la viuda de Gabriela, justamente para que se resarza y se llegue a entregar esta información para poder ver si se podía aperturar una investigación o no en la parte penal por medio de Fiscalía General del Estado. Pero esta reconstrucción no decía que se haga un nuevo informe. Reiteremos que, y me atrevería a decirlo, si él no tenía la información, si él decía que no tenía en su computadora información relevante o archivos, ¿no? Habría que preguntarle cómo recordó o cuáles fueron las herramientas para poderlo crear ahora. Entonces, es claro, y hablo de supuesto, lo prejuicioso sería que lo haya tenido en archivos, esperó cobrar el dinero y ahora sí me acordé. Eso sería totalmente inmoral. Digo, es un supuesto. Y si lo recordó, sería importante, eso sí, cómo lo recordó, qué ayuda a memoria utilizó, qué metodología lo actualizó, porque prácticamente él, si ha hecho una reconstrucción, la reconstrucción es en base a los documentos o hallazgos que pudiera tener, porque si dijo que no tenía absolutamente nada, entonces sí sería eso interesante preguntarle a él antes de que abandone el país, o si es que ya no lo ha hecho, como lo hizo en la primera ocasión, en razón de que cómo lo reconstruyó. Y recordemos que la Constitución establece en su artículo 76.7, literal J, que todo perito debe entregar su informe y debe someterse justamente a que debe de dar la información técnica y científica, e inclusive no tendrá que ser determinante al momento de ser interrogado y contrainterrogado. Entonces, el trabajo no terminó ahí. El trabajo termina cuando él dé la explicación solvente al país de cómo lo hizo. No de detalles, pero sí cómo reconstruyó y al menos, porque si se atrevió a salir a todos los medios en esta época, tendrá que indicar cómo lo reconstruyó. Y eso es lo importante para que no quede la duda y primen la credibilidad y la transparencia.